Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo webinar de Victron Energy. Hablaremos en esta ocasión sobre baterías. Conmigo se encuentra Heraldo Jara, que es nuestro soporte en Latinoamérica y en el Caribe también. Tenemos Buenos también días a a todos. David, tenemos también a David López, que es el gerente de ventas de Victron para Latinoamérica y Caribe. Y Hola, bienvenidos. también tenemos a Marcelo, que nos hace el apoyo para soporte en Brasil. Eh, Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Espero que sea de su interés este webinar. Tenemos información muy interesante, muy importante. Como sabemos, la batería es uno de los componentes más caros, si no es el más caro, de un sistema fotovoltaico con almacenamiento de energía. Y es muy importante saber sobre la batería, cómo se cuida, cómo instalarlo, cómo hacer una buena instalación. La batería siempre es un componente vital para un sistema de almacenamiento de energía. Vamos a tener una encuesta al final del webinar. Vamos a pedir, por favor, para quien pueda responder. En la parte de abajo o arriba, no sé cómo aparezca para ustedes, aparece el Question and Ask. En este icono pueden hacer sus preguntas. Si tuvieran algún comentario que no fuera una pregunta, puede ser por el chat, pero siempre las preguntas tienen que ser por el Question and Ask. Y finalmente yo, claro, no me presenté, mi nombre es Jorge Ortiz y soy gerente de ventas para Victron en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Victron Energy. Victron Energy es una empresa holandesa que tiene como lema que tenemos energía en cualquier lugar, en cualquier horario y para cualquier persona. Para cualquier persona es un toque personal que nosotros damos. Energía necesitamos en cualquier lugar del mundo. Necesitamos energía confiable 24 horas. No nos puede faltar energía muchas veces y para eso sirven los equipos Victron. Son equipos confiables, robustos, que nos van a acompañar en cualquier lugar y a cualquier horario. Para que nos conoce Victron, las soluciones no solamente son para sistemas off-grid o sistemas náuticos, también tenemos sistemas para el mercado automotivo, industrial, autoconsumo y telecomunicación. Muchas veces los mismos componentes que son usados en otros mercados pueden ser usados en otros mercados también, como un inversor cargador, que son equipamientos muy versátiles que pueden ser usados en todos estos mercados que ya mencioné. Una historia rápida sobre Victron. Victron fue fundada en 1975. Es una empresa que tiene más de 45 años. Es una empresa familiar, una empresa que fue fundada por Reinhard Bader cuando hizo un inversor que fue pedido para un buque, para que ese buque tuviera energía durante la noche, para que los marineros pudieran pudieran prender televisión y algunas luces y poder pasar sus tiempos de descanso con cierta comodidad. Fue así que rápidamente fueron desenvolvidos otros productos, principalmente para el mercado marítimo, en los Países Bajos y Alemania, pero esos productos fueron implementados para otras cosas en otros países, para sistemas fotovoltaicos, y fue así que Victron fue teniendo cada vez una presencia cada vez más fuerte a nivel mundial. Ahora podemos decir que cuando se habla sobre sistemas de alta confianza y alta durabilidad en almacenamiento de energía, a nivel mundial se habla sobre Victron Energy. Todas nuestras tarjetas tienen un barniz acrílico y cajas con revestimiento epoxi para que puedan resistir ambientes más duros, con más calor, más humedad
y ambientes salinos, como puede ser y como es en un barco que fica en alto mar. Este es el primer producto de Victron. Vemos cómo las cosas han avanzado bastante, ¿no? En cuanto a tamaño, potencia, conectividad. Victron Energy tiene una conectividad muy buena con nuestros softwares propios, como es el Victron Connect, que lo podemos conectar con un tablet, con un celular, ya sea Bluetooth o a través de un cable USB. Todo esto de aquí nos da la garantía de poder entregar equipos eh, buenos, muy buenos, equipos resistentes, diferentes de nuestros otros competidores. Tenemos un equipo pequeño, pero ágil y muy competente, que sabe lo que está haciendo, que tiene experiencia de más de 45 años, juntando la experiencia de Victron. Nuestro enfoque siempre será en ventas, en investigación y desarrollo. Básicamente, una tercera parte de la empresa se enfoca en desarrollar nuevos productos para siempre estar a la vanguardia de la tecnología en sistemas de almacenamiento de energía. Podemos ofrecer una garantía de 5 años. Es una garantía diferenciada, es una garantía muy buena. Sabemos que muchas veces los otros fabricantes no pueden dar esta garantía porque no conocen tan bien sus productos. Nosotros tenemos muchos productos instalados en el mercado, sabiendo lo que estamos haciendo, siempre haciendo sistemas de almacenamiento de energía, y esto es un gran diferencial de la empresa, ¿no? Estos 5 años de garantía. Para quien no conoce nuestros productos, para comenzar nuestra webinar sobre baterías, los invito a que entren en la página de Victron, victronenergy.com. Tenemos una cantidad muy grande de productos para todo tipo de solución: inversores, controladores de carga, inversores cargadores, sistemas de monitoreo, baterías, accesorios de protección y seccionamiento y mucho, mucho, mucho más. Básicamente, se pueden montar sistemas enteros desde la batería hasta el panel, hasta los inversores, parte electrónica, protección, todo con una marca confiable que se llama Victron. ¿Dónde comprar esos equipos? Bueno, depende del país donde estén. Muy fácil, solamente entrar a la página de Victron, victronenergy.com, where to buy, o pues victronenergy.pt si estuviera en Brasil, o .es si estuviera en un país de habla hispana, que ahí puede encontrar nuestros distribuidores en cada uno de sus países. Le doy la palabra a mi compañero Heraldo, que va a continuar hablando sobre baterías. Muchas gracias, Jorge, por el pase. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su atención y por su interés en nuestros webinars y en esta serie de webinars que estamos poniendo a disposición de ustedes. Eh, Vamos a hablar de baterías, como bien mencionó Jorge. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirma, Jorge, si se puede ver correctamente. Sí, te escucho y lo veo perfectamente. Perfecto. Bien. Eh, Comenzando con baterías, vamos a hablar de algunos conceptos que están bien, de alguna manera, relacionados tanto con capacidades, ¿cierto? Selección de baterías, etcétera, que son muy importantes conocer. Ahí estamos. El primer concepto que vamos a revisar es la letra C. Hemos visto esta letra en muchas de las fichas técnicas de la batería y no lo tenemos bastante claro, algunas personas, digamos. Siempre vemos, por ejemplo, en este caso hay un extracto aquí de una ficha técnica en la cual se muestra la capacidad de una batería en amperes horas a C5, C10, C20, etcétera.
También encontramos en algunas fichas técnicas datos como el régimen de carga a 0,2C, 0,5C, etcétera. Pero, ¿qué significa C exactamente? Bueno, la letra C está relacionada con dos conceptos. En primer lugar, está relacionada con la capacidad de la batería, y esta se refiere al tiempo en horas en el que se puede extraer una corriente determinada. En este caso, para un ejemplo de una batería de 100 amperes, cuando vemos la letra C seguida de un número, indica la cantidad o la descarga, en este caso, en horas que yo puedo extraer una corriente determinada. En este caso, la batería de 100 amperes, si yo genero una descarga en relación a 5 horas, C5, puedo obtener hasta 92 amperios hora de esa batería. Si esa descarga la hiciéramos en 10 horas, en este caso C10, podríamos obtener los 100 amperes nominales de la batería. Si lo hiciéramos en C20, ¿cierto? A 20 horas, se puede extraer una corriente de 106 y en 100 horas se puede extraer hasta 150 amperes. Esa relación, más o menos desde la capacidad nominal, ¿cierto? Que es en C10 hasta los C100, es un factor de aproximadamente 1,5, que si bien es cierto a C10 puede obtener los 100 amperios hora, a C100 puede obtener hasta 150 amperes hora. Todo esto en nominales. Y esto hasta descargar la batería y poder llegar hasta la tensión, digamos, determinada por el fabricante también en su ficha técnica, que está alrededor de 1,8 o 1,5 volts por celda, ¿cierto? Recordar que las baterías de 12 voltios, ¿cierto?, están constituidas por 6 celdas de 2 volts. En el caso de, el otro concepto está en relación con el régimen de carga y descarga. En este caso, el número antepone a la letra, ¿cierto? Y se refiere a la corriente con la que se carga o se descarga el banco de batería. Así, con el mismo ejemplo de la batería de 100 amperes, eh, cuando tengo el número, ¿cierto? Básicamente, como para tener una relación, se multiplica el número por el valor de capacidad, ¿cierto?, de la batería, y se supone, en este caso, a 5C, que esto es una exageración, nunca en realidad se hace esto, pero para modo de ejemplo, en 5C se supone que la descarga que le estoy sacando, digamos, a esta batería es de 500 amperes. Eh, a un C, ¿cierto? Sería en relación a una descarga o carga, ¿cierto?, de 100 amperes para la misma batería. 0,5C sería 50 amperes, 0,2C, 20 amperes y 0,05C a 5 amperios. Eh, estas, digamos, estos conceptos están relacionados, o cómo están relacionados con el tema de las descargas, ¿cierto? En este caso, cuando la misma batería de 100 amperes puede tener una mayor capacidad o una menor capacidad, ¿cierto?, dependiendo de la velocidad de descarga. En este caso, para el mismo ejemplo, ¿cierto?, de la batería de 100 amperes, si yo la descargo a razón de C20, en este caso, eh, o 0,05C en este caso, y a una relación de C20, ¿cierto?, de 20 horas, puedo obtener prácticamente el 100% de esa batería. Si lo hago a 0,1C, ¿cierto?, sería a 10 horas, y 0,1C equivale en este caso a una corriente en relación al 10% de la capacidad de la batería, ¿cierto? Podría obtener hasta un 85% de la capacidad de la batería, a un 50%, ¿cierto? O al 0,5C, podría obtener hasta un 30% y así sucesivamente. Mientras mayor es la corriente de descarga de la batería, menor es la capacidad que yo puedo obtener de esta. Entonces, este es un dato muy importante al momento de dimensionar un banco de baterías,
dado que no solamente debo considerar la capacidad de la batería en amperes hora que debo mantener, ¿cierto? Para poder suministrar energía a una determinada demanda energética, sino que también hay que relacionar cuál va a ser el nivel de corriente que voy a estar obteniendo de esta batería y en qué rango más o menos horario lo voy a obtener para poder calcular, digamos, correctamente la capacidad del banco, dado que si tengo un banco de baterías de X capacidad y lo voy a descargar con una corriente bastante más alta, voy a obtener una capacidad menor y finalmente se va a traducir en menos tiempo de funcionamiento del sistema. Otro concepto tiene que ver con la profundidad de descarga o deep of discharge, que aparece también en inglés, ¿cierto? La profundidad de descarga hace relación a cuánta energía voy a obtener de la batería en porcentaje en función de su capacidad. En este caso, a una profundidad de descarga del 20%, voy a mantener en la batería un 80% restante. Al 40% voy a mantener un 60% y así sucesivamente hasta que la batería obviamente está vacía. En el sentido inverso, ¿cierto? El state of charge o el estado de carga indica cuál es el estado de carga que tiene la batería cuando la medimos, digamos, a través de un monitor de batería, ¿cierto? O la vemos en nuestro sistema, en la cual el estado de carga de la batería cuando está al 100%, ¿cierto? La batería está llena, al 80%, al 60%, 40%, 20%, y así sucesivamente. Es muy importante identificar estos dos valores porque tanto en los textos que nosotros vemos y también en las fichas técnicas podemos encontrar esta información como estado de carga o profundidad de descarga. El ciclo de vida de una batería indica, por ejemplo, cuántos ciclos puede hacer esta batería de acuerdo a su tecnología, ¿cierto? Y también a su profundidad de descarga. Un ciclo, ¿cierto? Finalmente es una descarga, como se muestra acá, y una vuelta a cargar de la batería. Esto es un ciclo de la batería y es como nosotros medimos la vida útil de una batería. Más allá de medirla en años, ¿cierto? En meses, va a depender de cuántos ciclos realice la batería diariamente y a qué profundidad, dado que a mayor profundidad de descarga es menor la cantidad de ciclos que puedo obtener de una batería. Entonces, mientras más profundo se descargue, la batería va a vivir menos tiempo en años. Si, por poner un ejemplo, una batería nominalmente diera 300 ciclos al 50% de profundidad de descarga, y hago un ciclo todos los días, significa que al cabo de un año voy a tener que reemplazar esa batería. Pero eso depende de la tecnología, ¿cierto? Cada tecnología de batería tiene una vida en ciclos diferentes, y eso lo vamos a revisar aquí en el siguiente gráfico. Por ejemplo, en este caso hay una comparativa entre baterías de ciclo profundo de AGM, GEL y de GEL Long Life. Como ustedes pueden apreciar en este gráfico, la batería de AGM, si yo la descargo hasta el 80% de profundidad de descarga, ¿cierto? Esto quiere decir que le saco 80% y mantengo, o me queda un 20% de la batería. La batería puede entregar alrededor de 400 ciclos. La batería de gel, unos 500 a 600 ciclos, y la batería de gel long life, que son los vasos de 2 volts, podrían entregar 1500 ciclos a la misma profundidad de descarga. Normalmente, o lo que nosotros recomendamos es no descargar más allá del 50 o hasta el 60, 70% una batería de plomo ácido, dado que a mayor profundidad la vida de la batería va a ser menor. Si la descargo a razón del 50%, la misma batería de AGM me va a entregar 600 ciclos
aproximadamente, la de gel unos 700, 750 ciclos, mientras que la batería OPZ nos va a entregar aproximadamente unos 2500 ciclos. Esos serían aproximadamente unos 6 a 7 años de vida de la batería versus la batería de gel, ¿cierto? Que podría entregar a razón de 2 años y 1,5, 1,8 años para la batería de AGM. A menor profundidad, por supuesto, la cantidad de ciclos es muchísimo mayor. La relación entre la capacidad y la temperatura también es muy importante. Cuando la temperatura de la batería baja demasiado, y esto es muy importante considerarlo sobre todo cuando instalamos una batería, si esta batería está constantemente fluctuando su temperatura debido a la temperatura ambiente, porque está en una zona donde tiene esa fluctuación, vamos a tener una capacidad diferente independientemente de que la batería esté en uso o no. Puede ocurrir incluso que la batería puede estar instalada en una zona, ¿cierto? Y puede estar cargada, ¿cierto? Pero durante la noche, si yo no la descargo, ¿cierto? Está en flotación, por decirlo así, eh, y la temperatura baja de la batería, su capacidad también se ve mermada. En este caso, el estándar, ¿cierto? A 20 grados de temperatura, la batería va a estar al 100%. Siempre a razón de 0,05 C, que sería, en tiempo sería AC20, ¿cierto? AC10 tendría un poco menor y así sucesivamente. Entonces, muy importante cuidar también que la temperatura de la batería esté en un rango relativamente estable para poder mantener una capacidad estable también. Las fases de carga de una batería de plomo son típicamente tres. Nuestros equipos en particular, los controladores de carga, tienen hasta 7, digamos, fases de carga, dependiendo de la tecnología de batería, ¿cierto? Pero típicamente en la curva, digamos, de una batería de plomo ácido tenemos estos tres estados. El primero es el bulk, ¿cierto? Que cuando la batería va desde el 0% o desde el porcentaje que nosotros la hayamos descargado como profundidad de descarga, hasta el 85% aproximadamente, es la etapa más eficiente, digamos, de carga de este banco de batería, donde el tiempo es relativamente corto. Obviamente va a depender de la corriente de carga, pero si está dentro de los parámetros de entre el 10 y el 20% de corriente de carga, podría tardar una hora, dependiendo, ¿cierto? Como les menciono, de la corriente. Entonces, en este punto es cuando nuestro sistema empieza a elevar la tensión de la batería a una corriente constante hasta llegar a ese punto del 85%. Una vez que llega a este punto que es el bulk, ¿cierto? Que es la carga inicial, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de absorción. En este punto, cuando la batería ya alcanzó el voltaje de carga, se mantiene a un voltaje constante, pero la corriente empieza a disminuir de forma paulatina, ¿cierto? Y este punto que cuando va desde el, digamos, desde el 85% hasta el 100% de carga, es la etapa más ineficiente de carga de un banco de baterías de plomo ácido. Y aquí podemos estar suministrando, o el tiempo que vamos a emplear acá puede ser muchísimo mayor, a razón de 4 horas, 5 horas, y también obviamente depende de la corriente de carga. Y la tercera etapa es la etapa de flotación. Y cuando nuestro controlador, ¿cierto? O nuestro cargador de baterías determina que la batería ya está cargada, cuando la corriente de cola, ¿cierto? Que es este punto que está acá, el tide current, es típicamente inferior al 4% de la corriente de carga en relación a la capacidad de la batería. En este caso, con el mismo ejemplo de una batería de 100 amperes, cuando el controlador detecta que ya no puede inyectar a la batería más de 4 amperios, entonces el controlador pasa a un estado de flotación y
reduce ligeramente la tensión de la batería a una tensión de mantenimiento, ¿cierto?, de flotación, con una corriente pequeña pero estable para evitar que la batería se descargue, dado que todas las baterías tienen una autodescarga cuando están estacionadas, ¿cierto? Sin uso, típicamente la batería puede tener un 3%, algunos más, algunos menos, dependiendo de la tecnología, pero típicamente es un 3% de descarga, digamos, mensual aproximadamente. La corriente máxima de carga, ¿cierto? También es un concepto muy importante considerar, dado que depende de la tecnología de la batería, estas tienen un límite de corriente de carga para que precisamente la batería no sufra una sobrecarga y no se provoque alguna avería, algún daño sobre la misma. Como norma general, para las baterías de plomo ácido, la corriente máxima de carga está alrededor, o no debería ser superior, digamos, en este caso, al 20% de su capacidad nominal. Si es una batería de 100 amperes, la corriente máxima de carga debería rondar los 20 amperios, dado que si lo hacemos con mayor o con una corriente mayor, la batería obviamente se va a sobrecargar, se va a inflar, digamos, y va a poder sufrir alguna avería. En el caso de las baterías de litio, ¿cierto? Como norma general podría ser el 50%. De todas maneras, esto es el fabricante de la batería el que determina finalmente y lo expresa en su ficha técnica. Pero si no disponemos de ese dato, esa sería más o menos la relación. El concepto de eficiencia también es muy importante, ya que cuando se carga y se descarga una batería hay pérdidas por la reacción química que se produce dentro de una batería. Esto quiere decir que toda la cantidad de energía que yo le inyecte a la batería no necesariamente va a quedar almacenada, y la energía que yo obtenga de esa batería va a ser mucho menor. En el caso de una batería de plomo ácido, la eficiencia está entre el 75 y el 80%, como se puede apreciar en este gráfico, y las baterías de litio tienen una eficiencia mucho mayor. Estaríamos entre el 95 hasta el 99% aproximadamente. Hay otras tecnologías de batería, ¿cierto? Como níquel cadmio, ¿cierto? Baterías inundadas de sales que tienen eficiencias mayores, pero son tecnologías que no se han desarrollado tanto en el mercado para este tipo de soluciones. En el caso de las baterías de plomo ácido, existen varias tecnologías disponibles en el mercado. Tenemos las de tipo monobloc abiertas, que son las típicas que podemos encontrar en los automóviles, camiones, ¿cierto? Que usan una batería de 12 volt inundada con ácido líquido. Luego tenemos las monobloc que son selladas, que son libres de mantención, entre comillas, ¿cierto? En las cuales tenemos la de tipo AGM, ¿cierto? Que sus siglas significan Absorbent Glass Material, que básicamente es una fibra de vidrio, ¿cierto? Donde se absorbe el electrolito en la fase de carga y descarga, digamos. Y las selladas de gel, que es básicamente el mismo sistema, con la diferencia que el electrolito de la batería en su interior está gelificado. Y luego tenemos las monobloc selladas de plomo ácido y carbón, ¿cierto? Que es una tecnología un poquito más eficiente, ¿cierto? Que las típicas de plomo ácido. Y ya después pasamos a las tubulares selladas, ¿cierto? Las OPZV, que son típicamente las de gel, y las tubulares abiertas, que son las OPZS. Estas se llaman tubulares porque digamos, sus celdas están compuestas por pequeños tubitos, digamos, cuando se fabrican. En el caso de las tecnologías BRLA son tecnologías de plomo ácido reguladas por válvulas. La diferencia que podemos encontrar entre estas tres tecnologías, ¿cierto? Es que la de gel es óptima para cargas y descargas más lentas, a diferencia de una AGM, ¿cierto? Que es para cargas y descargas más rápidas, cuando son, por ejemplo, cargas inductivas, motores,
es más conveniente trabajar con tecnología AGM, ya que tiene una mejor respuesta que una batería de gel. Trabaja con corrientes pequeñas y así, digamos, puede tener mayor tiempo de vida útil en el tiempo. La de AGM, ¿cierto? Para corrientes más grandes, también para mayor profundidad de descarga en relación a la batería de gel, y existen en diferentes versiones de hasta 240 amperios hora en Victron Energy AC20, y en la de gel hasta 265 amperes hora también AC20. Y luego tenemos la de plomo carbón, que es con la placa, contiene una placa negativa de carbón en su interior. eh, Trabaja con una tensión menor de carga y tiene más ciclos, digamos, a una profundidad de descarga sin dañarla en relación a las otras dos tecnologías. Acá hay una relación entre la de AGM y la de gel de acuerdo a la profundidad de descarga, ¿cierto? En la cual el voltaje final, ¿cierto? Una batería descargada está en los 10.8 volts cuando el tiempo de descarga es en 20 horas, a C20, ¿cierto? En ese caso obtengo el 100% de ambas tecnologías. Pero cuando empiezo a trabajar con tiempos de descarga menores, la capacidad se ve más afectada, ¿cierto? En una batería de gel que en una batería AGM. Las altas temperaturas también tienen un efecto muy negativo sobre la vida útil de las baterías. En el caso, para este gráfico, si vemos en la temperatura media, esto es en un estado de almacenamiento, digamos, de flotación, porque ya vimos que la vida de la batería se mide finalmente en los ciclos de carga y descarga. Pero si es una batería que está en flotación, en el caso de la batería AGM, si está a una temperatura de entre 20 hasta 25 grados aproximadamente, podría vivir entre 7 y 10 años, y una de gel, ¿cierto? 12 años. Pero ¿qué ocurre? Que por cada 10 grados empieza a tener una degradación exponencial. En este caso, si esta misma batería, por ejemplo, la tuviéramos a 50 grados, la vida útil de la batería sería 8 veces más corta que si estuviera a 20 grados. Vemos acá que a 20 grados viven entre 7 a 10 años, pero a 40 grados apenas 2 años en estado de flotación. Eh, las baterías BRLA, ¿cierto? Reguladas por Babla, son herméticas, están, digamos, libres de mantención, liberan algunos pequeños gases dependiendo obviamente del trabajo que realice, pero si el banco está correctamente dimensionado, la batería puede estar, digamos, funcionando durante todo el tiempo de su vida útil. Aquí está la descripción de lo que significaba AGM, que ya lo había mencionado antes, ¿cierto? Eh, y cuál es la diferencia, ¿cierto? Y cuál es la capacidad, al menos en Victron Energy, que es la batería más grande que tenemos en AGM y en gel. Y la diferencia, como les decía, en el caso de AGM, para cargas rápidas y descargas rápidas, y la gel para cargas y descargas más lentas. ¿Cuáles son los tipos de pruebas que nosotros hacemos a nuestras baterías? Típicamente lo que hacemos es simular un uso abusivo. Vamos descargando las baterías a razón de un 20%, ¿cierto?, de su capacidad nominal. Se deja descargada por 2 horas, luego se completa el 20% con 8 horas de tiempo de absorción, y así sucesivamente se va repitiendo el ciclo para finalmente determinar cuál es la vida útil final que va a obtener, o la cantidad de ciclos que podemos obtener. Obviamente todas estas pruebas se hacen en laboratorio para mantener una temperatura estable en la batería, pero también se hacen pruebas con temperaturas mayores para conocer también la degradación de esta, y finalmente poder entregar las curvas que ustedes pueden revisar en las fichas técnicas. En el caso de las baterías de AGM y gel, ¿cierto?
podemos ver aquí la diferencia en ciclos con números, delante lo vimos en gráficos, ¿cierto? Tenemos desde 400 ciclos al 80% de profundidad de descarga en la AGM versus los 500 ciclos que entrega la de GEL. Vemos que hay una cantidad de ciclos mayor en la de GEL que en la de AGM, pero hay que considerar lo que les comentaba antes, que dependiendo del consumo que nosotros tengamos, digamos, podemos seleccionar una u otra tecnología para obtener un mejor rendimiento. En el caso de la Victron de AGM Supercycle, tiene mejoras en su electrolito versus la de AGM tradicional. Tiene un rendimiento mucho mejor con descargas más profundas, ¿cierto? Para aplicaciones con descargas profundas funciona bastante bien, ¿cierto? Pero no se puede dejar esa batería descargada por mucho tiempo porque finalmente se puede dañar la batería, por lo cual hay que recargarlas inmediatamente después de haberlas descargado, ¿cierto? Y el tamaño en relación a la AGM convencional y el peso es ligeramente menor. La cantidad de ciclos que puede entregar son de 300 ciclos hasta el 100% de profundidad de descarga, que podemos llegar, ¿cierto? Como les decía, a descargas más profundas, podemos llegar hasta el 100% de descarga en esta batería sin dañarla. Y 700 ciclos, digamos, al 60% de profundidad de descarga, o 1000 ciclos al 40% de profundidad de descarga. En el caso del modelo de baterías para telecom, ¿cierto? Está la AGM de ciclo profundo de 12 volts y que va desde los 115 hasta los 165 y 200 amperes hora. El ciclo o el diseño para los ciclos de vida de esta batería está a los 250 ciclos hasta el 100% de profundidad de descarga versus 1250 al 30%. Estamos hablando de 5 veces más de vida útil si la descargo solamente a un 30%. En el caso de la de plomo-carbón, el material activo de la placa negativa ha sido reemplazado por un compuesto de plomo-carbón que reduce la sulfatación en los procesos de carga y descarga, ¿cierto? Tiene mayor rendimiento en estado de cargas parciales versus la AGM. Esta batería, digamos, presenta un mejor performance para el mismo trabajo, ¿cierto? Tiene más ciclos de vida y es más eficiente, debido a que al tener un voltaje de carga menor, cuando trabajamos con un MPPT, que es lo que veíamos en el webinar pasado, al tener un voltaje de carga menor, tengo un delta de tensión mayor que podemos transformarlo en corriente de carga para la batería. Esta batería puede entregar 500 ciclos hasta el 100% de su profundidad de descarga y 1600 ciclos hasta el 30%. Voy a hacer una pausa. Tengo que modificar aquí mi conexión a internet. Me está dando un mensaje, discúlpenme un segundo, voy a anular el video para mejorar el rendimiento. En el caso de las baterías de litio, en las baterías de litio, ahí está. El litio es un metal alcalino que reacciona fácilmente al agua, y una de las mayores minas de litio está en el salar de Uyuni, en Bolivia. La sal del litio se encuentra en la salmuera que hay debajo de la costra de sal, ¿cierto? Que está en los salares, y tiene una concentración relativamente alta de alrededor del 0,3%. Las baterías de litio presentes en el mercado, los dos tipos más usados, ¿cierto? Son el polímero de litio, que son células en bolsa, ¿cierto? Que pueden ser encapsuladas, que las encontramos en los teléfonos móviles, en las tablets, etcétera, dispositivos electrónicos en general. Su composición química, ¿cierto? Es óxido de litio con cobalto, ¿cierto? Y las baterías de iones de litio, ¿cierto? Que son prismáticas, cilíndricas o en bolsas, como las vemos en el dibujo acá al costado derecho. La más usada, ¿cierto? La más eficiente es la de litio ferrofosfato, y también la más segura. También hay óxido de litio con magnesio, óxido de litio níquel, magnesio cobalto,
óxido de litio, níquel, cobalto, aluminio, litio, titanio, etcétera. En el caso de las baterías de Victron Energy, que es una aleación de litio ferrofosfato, ¿cierto? En este caso, cada batería está compuesta por varias células, en este caso 4 células que son de 3,2 volts, células como la que veíamos en el dibujo acá anterior, de color amarillo, ¿cierto? Y están unidas en serie, ¿cierto?, para crear una batería de 12,8 volts. ¿Ya? Aquí se ve el gráfico y el dibujo, ¿cierto?, la fotografía de cómo está compuesta al interior de la batería. En el caso de esta batería, ¿cierto? Existe la batería Smart, ¿cierto? De litio ferrofosfato, ¿cierto? La cual trae un equilibrado de celdas integrado activo. Es la tecnología más popular y segura de los diferentes litios, como les comentaba, disponible en el mercado. Hay otras marcas de baterías también que están disponibles de otras, digamos, en otras configuraciones también. Y pueden conectarse, estas baterías en particular, pueden conectarse en serie 4 baterías y 5 paralelos máximos, llegando a un banco de batería de 1500 amperios hora a 48 volts. Si se requieren capacidades mayores, por supuesto, ahí tendrían que acudir a otra tecnología de batería u otro fabricante. Estas baterías al 80% de profundidad de descarga dan los 2500 ciclos que estábamos hablando de entre 6,7 años aproximadamente, con una carga y descarga hasta el 80% diaria, o poder llegar hasta los 13, 14 años de vida, ¿cierto? O 5000 ciclos si la descargo hasta el 50% de su profundidad de descarga. Otra de nuestros desarrollos es la batería de litio Super Pack. A diferencia de la batería Smart, ¿cierto? Esta batería cuenta con un BMS integrado al interior de la batería. Son muy fáciles de instalar, no necesitan ningún componente adicional, básicamente es como si se tratase de una batería de plomo, ¿cierto? Pero la electrónica está integrada dentro de la batería, ¿cierto? Y este lo que hace es, obviamente, cuidar la batería y la va a desconectar en el caso de un exceso de descarga o sobrecarga o de alta temperatura, como lo realizaría un BMS externo en otra tecnología. La corriente de carga y descarga es limitada. Como les comentaba en unos slides anteriores, la corriente máxima de carga y descarga podría estar en relación al 50%. En este caso, para las baterías más pequeñas, ¿cierto?, que son de 20 amperios, la corriente máxima de descarga sería de 30 amperes y la corriente de carga, ¿cierto?, de 15 amperes. Estamos hablando de aproximadamente un 75% de su capacidad, la corriente máxima de carga. En el caso de las 60 amperes son de 30 amperes de descarga, 30 de carga y así sucesivamente. Van cambiando las capacidades. ¿Cuál es la desventaja de esta batería? Que a diferencia de la otra batería, ¿cierto?, de la batería Smart, estas baterías solamente pueden conectarse en paralelo, no se pueden conectar en serie. Esta batería tiene una cantidad de ciclos ligeramente menor que la batería de Smart, digamos, pero como esta batería no se permite la conexión en serie, ahí tendríamos que acudir a otra tecnología o de otro fabricante. Acá abajo tienen el link, ¿cierto?, de las baterías que en la actualidad son compatibles con nuestros sistemas Victron, para que puedan después echar una mirada cuando tengan la presentación en su poder. ¿Cuáles son las diferencias entre el litio y el plomo ácido?
Primero, la energía útil que podemos obtener de ella. En el caso, como les comentaba, de la batería de plomo, ¿cierto? Podría obtener entre el 50 y hasta el 70% de profundidad de descarga para no mermarla demasiado con respecto a la cantidad de ciclos de vida en función de la profundidad de descarga. En cambio, la batería de litio ferrofosfato, ¿cierto? Podría obtener de ella entre el 80 hasta el 100% de su capacidad nominal, por lo cual, en términos de energía útil, la batería de litio tiene una capacidad mucho mayor. Aquí está el tema de la eficiencia de carga. Cuando les comentaba de las diferentes etapas de carga de la batería de plomo ácido, en la primera etapa de carga inicial, ¿cierto? En la fase bulk, la eficiencia de carga es la eficiencia, digamos, o la etapa de carga más eficiente de una batería de plomo ácido. En ese punto, cuando la batería está subiendo, digamos, su nivel de carga, la eficiencia está en del orden del 95%, 98% aproximadamente. Ya cuando está más o menos llegando a la mitad, ¿cierto? La eficiencia de carga baja un 75%. Esto quiere decir que de toda la corriente que le estoy inyectando a la batería para cargarla, finalmente la carga efectiva, ¿cierto? Está del orden del 75%, y en la última etapa, digamos, ¿cierto? Entre la etapa de absorción hasta llegar a la flotación, ya es la etapa más ineficiente de carga del banco de baterías y es también donde tarda más tiempo, digamos, para poder alcanzar el 100%, y la eficiencia está del orden del 5%. Con estos números podríamos indicar que el rendimiento medio, ¿cierto?, de la batería de medio, ¿cierto?, de vacío a lleno, está del orden del 75%, que es lo que vimos en uno de los gráficos relacionados con la eficiencia. El litio en este caso no pasa por estas tres etapas de carga y siempre se mantiene en una eficiencia cercana al 98%. Eso se traduce también en que voy a tener que instalar, por ejemplo, menos paneles fotovoltaicos para poder cargar la misma batería, o voy a emplear una cantidad de tiempo menor. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, en este caso, la misma batería, ¿cierto?, de 7,2 kWh, en el caso de plomo y litio, cargada con un generador idéntico, ¿cierto?, de 10 kVA, el cual a potencia total consume aproximadamente 8 litros por hora y a potencia parcial 3 litros por hora, con el mismo sistema de carga 210 amperes hora, para no hacer el cálculo tan fino. eh, para las primeras etapas de carga, ¿cierto?, esta batería va a tardar 1,4 horas a potencia total para alcanzar la fase inicial, ¿cierto?, que se correspondería a 11 litros de consumo de combustible, y la última etapa de carga serían 4 horas aproximadamente a potencia parcial, que serían 12 litros aproximadamente, lo que nos da un total por carga de 23 litros y en un tiempo total de 5,4 horas. En el caso de la batería de litio, solamente utilizaríamos 1,4 horas a potencia total para alcanzar la carga total de la batería, lo que se traduce en 11 litros por carga, lo cual también lo hace mucho más eficiente. Voy a consumir menos combustible. En el caso de que fuera conectado a red, voy a estar menos tiempo conectado a la red eléctrica para cargar la batería. O en el caso, como les comentaba, tener que instalar menos campos fotovoltaicos para poder cargar esta misma batería. Entonces, cuando empezamos a hacer los números, finalmente vamos viendo que hay una capacidad mayor. En el caso del régimen de descarga y de capacidad, si ustedes se fijan, perdón, en estos gráficos, pueden ver que si yo a esta batería de litio la descargo a 0,5 C, a 1 C, a 3 C o 5 C, básicamente la capacidad de la batería es prácticamente la misma, está cercana al 100%. Pero vemos que en la batería de plomo, si yo la descargo a 0,05 C, ¿cierto?, a C20, voy a obtener el 100%, pero a medida que la descarga es más profunda, perdón, la corriente de descarga es más alta, la capacidad de descarga finalmente de la batería es muchísimo menor. Es un dato también a considerar.
La vida útil en ciclos, ¿cierto? En el caso de la de litio puede llegar a ser hasta 6 veces mayor que una batería de plomo ácido al 50% de profundidad de descarga. En este caso, estamos hablando que la batería de Victron al 50% de profundidad de descarga está del orden de los 2000 ciclos versus los 300 o 400 ciclos que puede entregar una batería de plomo monoblock. Estamos hablando de batería de 12 volt de litio y la batería monoblock de 12 volt. Para calcular las capacidades equivalentes entre litio y plomo, que tiene relación con el peso y volumen. En este caso, una batería de plomo de 130 amperes hora de 12 volt y una batería de litio de 90 amperes y 12,8 volt, la capacidad útil que yo le puedo obtener al 80% de profundidad de descarga es de 1152 watt hora. En este caso, la capacidad del plomo a una profundidad de descarga menor, voy a obtener hasta 1560 watts hora. La energía útil que puedo obtener de estas baterías, ¿cierto? En el caso de plomo ácido son 936 watt hora y la de plomo, perdón, la de litio es de 922 watt hora. La diferencia del peso es menos de la mitad y el volumen también. A nivel energético, ¿cierto? Una batería de plomo ácido de 130 amperes hora es igual que una batería de litio de 100 amperes hora. Como regla rápida, podemos usar un factor de 0,7 cuando queramos reemplazar un banco de plomo por uno de litio. Aplicamos este factor de corrección y podemos tener cuál es la capacidad en batería de litio que necesitamos para el mismo trabajo. ¿Cuáles son las ventajas del litio? Es que no producen gases mientras son cargadas, a diferencia de las de plomo ácido. Se pueden instalar, por ejemplo, bajo la electrónica, cuando o hay gabinetes, ¿cierto? O áreas más confinadas donde necesitamos utilizar el espacio disponible. En este caso, las baterías de litio pueden ubicarse en el mismo compartimento que los equipos electrónicos. Las de plomo ácido, en algunos casos sí se puede, como en el caso de las baterías selladas, con ciertas limitaciones, algunos separadores, ¿cierto? Más que nada por seguridad, por si en el caso eventual de que se genere algún trabajo excesivo y la batería necesita liberar gases, estos gases no vayan a dañar la electrónica. Tampoco es necesaria la extracción del aire de las salas de las baterías de litio, requieren de menos mantenimiento y no provocan humos corrosivos en el caso de que por una eventualidad haya algún incendio o algo, no provoca estos humos corrosivos. Los costos. Esto es un dato muy importante, dado que obviamente la inversión inicial suele ser mucho mayor en una batería de litio que en una batería de plomo ácido, pero si vemos la relación de capacidad de batería, ¿cierto? Versus la energía útil que puedo obtener de esta y la cantidad de watts hora, ¿cierto? Que puedo obtener y los ciclos, podemos ver una relación en la cual con esta batería, que si bien es cierto, la inversión puede ser mayor en términos de inversión inicial, finalmente en la vida útil en ciclos termina siendo mucho más económica y más conveniente la batería de litio, dado que al cabo, por ejemplo, en este caso, si comparamos la batería de litio con la OPZ a la mitad de la vida útil de la batería de litio, tengo que reemplazar el banco de baterías y así sucesivamente, digamos, en el caso de baterías con otras tecnologías, como en el caso de la de plomo carbón y las de gel y AGM. Finalmente, el sobrecosto en relación al litio indica que en la de OPZ tengo un 27% más cara que la de litio y las de AGM hasta un 145% más cara que la de litio en términos
de costo inicial y el costo por ciclo. Para el conexionado y la instalación, digamos, de la batería, eh, por ejemplo, siempre hablamos de conexiones en serie y paralelo. Cuando conectamos baterías en serie, sumamos tensión y amperes hora, pero la capacidad sigue siendo la misma. Y cuando conectamos baterías en paralelo, mantenemos la tensión y sumamos corriente, pero la capacidad sigue siendo la misma. No se deben mezclar nunca baterías de diferentes capacidades o tensiones o edades o marcas. Acá, por ejemplo, en una conexión en serie, una batería de 12 volts da 12 volts 200 amperios, 2400 watt hora nominales. En 24 volts mantengo la misma capacidad en términos de ampere hora, pero sumo tensión y capacidad de almacenamiento, ¿cierto? Y en 4 baterías en serie mantengo la corriente, sumo tensión y aumento la capacidad de almacenamiento. En el caso de paralelos, mismo caso, batería de 12 volts, mantengo la tensión, sumo capacidad en amperes hora y sumo capacidad de almacenamiento en watts hora. 4 baterías en paralelo, mantengo la tensión, sumo corriente y sumo capacidad de almacenamiento. Acá hay una descripción similar a la anterior, pero con baterías de plomo ácido. Fallos comunes en el conexionado para crear un banco de baterías. En este caso, por ejemplo, con el diagrama que ustedes pueden ver aquí a la derecha, lo que ocurre en términos de resistencia sobre el cable, los terminales, el crimpado y los tornillos de la batería va aumentando desde la primera batería que está conectada en el sistema hasta la última. Entonces, esta resistencia en las conexiones va creando caídas de tensiones diferentes y corrientes diferentes en los distintos niveles de la batería. En el caso de un cable, ¿cierto?, de 20 centímetros de largo y de 35 milímetros de espesor, la resistencia aproximada es de 1,5 miliohms, lo cual no es mucho, pero la resistencia de la batería es muy baja, por lo tanto sí importa mucho cuidar que todos los cables tengan el mismo largo y la misma sección transversal para hacer lo más eficiente y homogénea la carga de la batería. ¿Qué sucede cuando hay un consumo conectado en ese tipo de instalaciones? Lo que ocurre es que la batería que está más cerca del consumo va a suministrar más corriente, más energía al consumo que la batería que está al final. Esto lo que hace que finalmente esta batería la última batería se termine dañando por sulfatación, o la primera se termina dañando por sobrecarga y descarga. Esto dado que la corriente desde la última batería tiene que recorrer o tiene que hacer un recorrido mucho mayor con la resistencia que hay en los diferentes tramos, digamos, del cableado hasta llegar a la carga. En el caso de la carga ocurre exactamente lo mismo, pero de forma inversa. La batería que está más cerca, digamos, del cargador se termina sobrecargando más que la batería que está al final, que no recibe la suficiente corriente por el mismo efecto de la resistencia que se provoca en cada uno de los cables hasta llegar hasta esta batería. Es muy importante cuidar el cableado y ustedes cuando hagan instalaciones deben tratar de hacer un correcto conexionado para cuidar la batería, dado que una batería que se dañe puede generar daño en todo el sistema de baterías y finalmente tengamos que reemplazar todo el banco de baterías a causa de un mal conexionado. Aquí hay una descripción un poco más gráfica
de la batería que está más cerca de la carga y descarga, ¿cierto? Versus la que está más lejos. Se va aumentando y va sumando la resistencia, y por un efecto físico, ¿cierto? La corriente intentará ir por el lugar más débil, ¿cierto? El que opone menos resistencia. Y así es como ocurre que la primera batería se puede cargar y descargar con mucha más corriente que la batería que está más lejos. ¿Cómo conectar bancos de batería correctamente? De forma en diagonal, si suponiendo que tenemos que instalar 4 baterías en paralelo, o 4 bancos de batería, en este caso podría ser una de 12 volt, o 2 en serie para hacer 24, y luego el resto para con las 8 baterías formar un banco de 24 volts, y así sucesivamente hasta 48 volts. Entonces la manera correcta de conectarlo es ya sea en diagonal, ¿cierto? Poniendo el positivo en un extremo y el negativo en el otro, eh, a través de un punto de conexión en común, ¿cierto? Donde se respeta el largo del cableado, ¿cierto? En todos sus tramos, o a través de un bus bar de potencia, ¿cierto? De corriente continua, o las barras de cobre para hacer el conexionado. En el diagrama acá podemos observar eh, unos detalles, ¿cierto? Que es lo que estamos conversando. Y es que todos los cables deben tener la misma sección y longitud para hacer el conexionado, que sería como está en el ejemplo del medio. Este cable que nosotros vemos en círculo debería haber tenido la misma longitud que el otro cable. En la sección del cable es muy importante que se utilice la sección correcta. En nuestros inversores cargadores, van a encontrar en la página 9 del manual cuáles son las secciones mínimas que se recomiendan para cada equipo. Y van a encontrar que va a aparecer cuál es la sección mínima si hay un tramo entre 1 hasta 5 metros, o desde 5 hasta 10 metros. Típicamente se ponen 2 hebras del mismo cable, o un cable con el doble de sección. También se puede utilizar la herramienta de Victron Toolkit, que está disponible para iOS y para Android, que lo pueden descargar gratuitamente, ¿cierto? Del store de su sistema operativo del móvil o tablet que utilicen, para poder en el Cable Calc poder seleccionar correctamente, de acuerdo a una tensión de corriente continua o alterna, la longitud del cable y la corriente, para conocer cuál es la caída de tensión. Eso tiene que estar de la mano también con las normativas locales que ustedes tengan en su región, dado que cada normativa tiene datos específicos. Algunos en corriente continua no aceptan más de 1,5% de caída de tensión, y en alterna no más allá del 3%. Eso al menos acá en Chile. En otros países puede cambiar. Así que es muy importante que eso también lo conozcan. Banco de baterías en 48 volt con series y paralelos. ¿Está correcto acá? No se entiende nada un poco acá. Pero, y además hay un gran número de baterías estacionarias. Lo que se recomienda siempre cuando se hacen este tipo de conexiones es que, como les comentaba, que todos los cables tengan la misma longitud, que además se instale un fusible en el positivo de cada uno de los bancos que están conectados a este punto en común, pero considerar que el máximo ideal recomendado serían 3 paralelos, no 5 como vemos acá, precisamente porque cuando hay más conexiones, obviamente tenemos más riesgo de generar distintos niveles de resistencia y corrientes circulantes por los distintos strings de baterías que conforman el banco. Eso también tiene que estar de la mano de lo que recomienda el fabricante. Nosotros como Victron no recomendamos más de 3 paralelos.
¿Cómo hacer el equilibrado de baterías cuando tenemos bancos de baterías, digamos, de plomo ácido? Los vasos de batería nunca son idénticos y las diferencias pueden ser entre la eficiencia de carga, la capacidad, el voltaje, ¿cierto? Diferente en en las otras células, ¿cierto? De cada batería. ¿Cómo se puede prevenir este desequilibrio? Cargándolas frecuentemente hasta alcanzar la flotación. Si después de 30 ciclos, ¿cierto? Si hacemos un ciclo diario y cada una vez al mes vemos que no estamos alcanzando el nivel de flotación, se recomienda hacer una carga hasta llegar a ese nivel. En el caso de las baterías inundadas, ¿cierto? Que tienen un electrolito líquido, regularmente también cada 30 60 días, dependiendo del uso, se hace una ecualización, que es otra etapa de carga, pero que solamente se realiza para baterías inundadas, a menos que obviamente el fabricante de su batería también lo indique. Es muy importante también indicar que esa etapa de carga se debe realizar siempre que la batería ya esté cargada, para no dañarla, dado que el voltaje de ecualización es mucho mayor. Por ejemplo, en un banco de baterías de 48 volts, el voltaje nominal de carga está en torno a los 57,6 volts, el voltaje de bulk y absorption, pero el de ecualización está del orden de los 60-64 volts. Es un voltaje bastante alto en un tiempo de aproximadamente una hora para poder desprender todo el electrolito de los, eh, de los distintos celdas de la batería. ¿Qué podemos hacer para hacer el balanceo? Instalar un battery balancer. Está disponible también en nuestra página web para que puedan chequear tanto su ficha técnica como su funcionamiento. Es bastante económico y cuando lo tenemos que usar para detectar principalmente diferencia en el estado de carga de las baterías nuevas, o cuando ya están en uso para detectar fallos, ¿cierto? Cuando hay una celda abierta o cortocircuitada, ¿cierto? También sirve para avisar el final de la vida útil de la batería debido a una sulfatación u otros motivos de uso excesivo, etc. ¿Qué hace un battery balancer? Básicamente lo que hace es que cuando detecta una diferencia de tensión entre las dos baterías, en este caso para este ejemplo, lo que hace es cargar un poquito más la batería que está en desbalance, digamos, para intentar igualar la tensión en ambas baterías. Después que se detiene esta carga, ¿cierto? Y si el sistema aún detecta este desbalance en la carga de ambas baterías que conforman este banco, lanza una alarma a la cual nosotros tenemos que poner atención. Aquí en este caso, para un sistema de batería de 24 volts, aparece aquí la forma de conexionado para poder detectar este desbalance. En el caso de un sistema de 48 volts, se requieren 3 battery balancer conectados de la siguiente forma. ¿Cómo hacerlo visible en el BRM, ¿cierto? O en nuestro dispositivo GX, es con la función de medir el punto medio de las baterías. Esto se puede hacer con nuestros monitores de baterías, el BMW 702 y el 712, y la versión Smart también de ambos. Estos dos BMW tienen la particularidad de poder medir dos bancos de baterías independientes o utilizar la medición de este segundo banco de baterías para medir el punto medio, como es este caso en esta batería. Y lo puede mostrar en el sistema en voltios de diferencia o en porcentaje. ¿Cuánto porcentaje de desbalance hay entre el punto medio de la batería? Y esto también lo podemos visualizar en el BRM, ¿cierto? O en el Color Control para poder poner atención, porque puede ser que nuestro sistema esté instalado no cerca de nosotros, no tenemos cómo visualizar estas alarmas,
pero sí a través del DRM podemos tener alarmas, ya sea en nuestro correo electrónico o en nuestro celular, dependiendo de la alarma que nosotros configuremos, para poder tomar acción y poder acudir a nuestro sitio para poder hacer el chequeo pertinente. La serie BMD, ¿cierto? Puede indicar el estado de la batería, el estado de carga, corriente de descarga, tiempo máximo de descarga, entre otros valores. Es fácil de instalar, incluye un shunt de 500 amperes, la versión digamos, de fábrica, pero también disponemos de otros tipos de shunt de 100, 200 y hasta, o sea, de 1000, 2000 y 6000 amperes. La versión Smart de este monitor de batería se puede configurar con la aplicación de Victron Connect, puede generar alarmas sonoras, además todos los BMB de todas las versiones tienen un relé programable que se puede enviar una señal o controlar algún grupo electrógeno, entre otros aplicaciones. Aquí está el shunt. Cuando yo compro un shunt de 1000, 2000 o 6000 amperes para el reemplazo, lo que tengo que hacer es quitar esta plaquita que se ve acá y instalarla en el nuevo shunt para poder hacer la medición de forma correcta. Esto cuando trabajo con sistemas de corrientes de carga y descarga mucho más grandes que los 500 amperios. ¿Cuáles son los riesgos y peligros de un desbalance en un banco de batería? Que, como ya les comentaba, un vaso o una celda dañada puede destruir el banco de baterías grande, ¿cierto? Completo, que es el elemento más caro y delicado del sistema. O el fallo de una celda puede causar insuficiencia de carga y descarga en las demás baterías. En una batería de monobloc dañada, ¿cierto? Un banco de baterías grande puede dañarlo todo completo, lo cual nos va a hacer reemplazar todo el banco de baterías. Y cuando se instala un banco de baterías nuevo, todas las celdas deben tener el mismo estado de carga. Principalmente también en las baterías de litio. La idea es poder hacer una carga de todas las baterías antes de conectarlas al sistema para intentar que el nivel de carga esté en todas lo más parejo posible. Y por todo esto, por supuesto, medir el punto medio de tensión es muy importante y necesario. En el caso de las barras de conexión DC, los bus bar de potencia que hablábamos de corriente continua, aquí vemos la forma correcta de conectarlo. La diferencia entre uno y otro es que el cable que va desde el bus bar hasta la batería debe tener la sección, digamos, de la sumatoria del bus bar. En este caso está correcto por el grosor del cable y en este caso incorrecto por que es más delgado que el bus bar. Esta es la manera incorrecta, dado que lo que hay que hacer son conexiones cruzadas e ir intercalando las baterías con el consumo, como se puede apreciar en estos diagramas, para poder hacer una carga y descarga de manera más eficiente y homogénea. Los portafusibles modulares para megas y barras de corriente continua, que también los pueden encontrar en nuestro catálogo. Hay barras desde 500 amperes, ¿cierto?, hasta los 1500 amperes para conectar 6 fusibles modulares con 2 conexiones M10, como se puede apreciar en la imagen. También tenemos sistemas de monitorización y distribución links, que son sistemas modulares que se pueden ir acoplando para sistemas más grandes con una capacidad de hasta 1000 amperes. Si nuestro sistema de almacenamiento y la forma de consumo es mayor a esa capacidad, obviamente necesitamos otro tipo de soluciones que serían ya barras de cobre fabricadas y calculadas de acuerdo a la capacidad, ¿cierto?, del sistema. Acá tenemos el Link Power In, donde se conectan las baterías principalmente, el Shunt, que es similar al que trae el monitor de baterías, pero obviamente sin monitor, y el Link Distribution, donde se conectan todas las cargas, cargas de ya sea controladores, inversores, convertidores de CDC, etc. Aquí se ve la parte como interna del equipo, donde
tengo acá la ranura para poder conectar fusibles, como se ve en este diagrama. Por defecto no los trae, pero yo los puedo ir agregando siempre en el conector positivo. Aquí se ve cómo está conectado, se ve mucho más limpio y ordenada la conexión, y este sistema que ustedes ven aquí, que es el shunt, va conectado por el puerto CAN bus hasta nuestro GX para poder monitorear el flujo de la energía de nuestro sistema. En ambos extremos se debe poner el RJ45 terminal. Aquí sería una solución correcta, digamos, para sistemas ya de mayor capacidad, de más de 1000 amperes hora, donde vemos barras de cobre y todas las secciones del cable de la misma longitud. Esta sería una forma correcta también de instalación, ¿cierto? De forma cruzada. Esto estaría mal, incorrecto, porque ocurre lo mismo que en el ejemplo anterior, donde las baterías superiores se sobrecargan y sobredescargan más que las baterías de la parte inferior. Este punto ocurre exactamente lo mismo, pero en el punto medio de la instalación, donde la corriente va a circular primero hasta las baterías centrales y luego a la de los extremos. El caso de la ubicación de la instalación de la batería: nunca instalar baterías de plomo ácido abiertas debajo de un multiplus, un 4 u otro aparato electrónico, como les comenté antes. Con las baterías de litio no tenemos esa restricción, porque no liberan gases. En el caso de la temperatura, asegurarse que hay suficiente ventilación entre las baterías, montar las baterías sobrebancadas para poder asegurar una temperatura estable, ya que el piso generalmente está más frío que otras zonas. En este caso, para batería inundada hay que instalar algún tipo de ventilación forzada, probablemente si es que están en un lugar muy confinado, para también poder regular correctamente la temperatura y mantener el lugar fresco y seco donde están instaladas. Nunca instalar baterías en el exterior. No es buena opción porque en el día reciben, en este caso para el ejemplo, reciben la radiación solar, la batería se sobrecalienta, lo cual es un problema, y durante la noche la batería baja demasiado su temperatura. Entonces, esa fluctuación es bastante alta. Instalación de diferentes tipos de baterías en digamos, o tipos de baterías. Nunca deben ser de diferentes tamaños, marcas, antigüedades, tienen que ser de características idénticas. Dado que cada una de las baterías, como comentábamos, tienen una resistencia diferente, una capacidad diferente, y eso provoca desbalance y problemas al corto mediano plazo en todo el banco de baterías. Si se combinan de diferentes tipos, ¿cierto? Pronto será evidente que no se cargarán como debieran. Algunas se van a sobrecargar, otras se van a descargar más que las otras, provocando un daño prematuro y permanente a todo el banco de baterías. Acá hay una mezcla de diferentes tecnologías de baterías. No hay que instalar diferentes tecnologías de baterías por el mismo tema. Cada una tiene una resistencia diferente, aunque aquí el cableado es bastante precario. No mezcle diferentes cargas ni marcas, no mezcle baterías con diferentes capacidades, no mezcle baterías viejas con nuevas, porque las nuevas van a trabajar o se van a comportar igual que las baterías viejas. Además, lo que va a ocurrir es que la batería que está en mejor condición va a intentar siempre recargar la batería que está más desfavorable, provocando una sobredescarga en la batería nueva. Finalmente va a tener más problemas. Si se daña un vaso, básicamente hay que reemplazar todo. Y, por supuesto, realizar siempre cableados claros y sencillos, y disponer de algún diagrama eléctrico en el lugar. Siempre es muy importante considerarlo, dado que si por X motivo se hace un mantenimiento, un banco de baterías, una persona que no fue la que lo instaló directamente, no tenga que estar tirando palos de ciego, como decimos, o
tratando de descifrar qué fue lo que hizo el instalador anterior. La vida útil de la batería va a ser más corta cuando la carga sea insuficiente, cuando se realice con un voltaje excesivamente alto y eso genera sobrecarga, o el tiempo de absorción es demasiado largo o no suficientemente largo. Esto tiene relación. El tiempo de absorción generalmente es más largo cuando la corriente de carga no es suficiente, y al revés, eh, las descargas cuando son demasiado profundas también hacen que la batería, como ya vimos, merme su vida útil de ciclos, o cuando las descargas son demasiado rápidas y profundas. La alta temperatura de trabajo también genera un desgaste mayor en la batería. Considerar, como ya habíamos comentado, que el litio es mucho más caro, ¿cierto?, que el plomo para una carga, para una inversión inicial, se puede considerar instalar sistemas de plomo ácido inicial para que el sistema quede operativo y el cliente pueda de alguna manera hacer la inversión cuando tenga que reemplazar el banco de batería a los 3 o 5 años, dependiendo obviamente del uso, ofrecer la posibilidad de hacer el reemplazo después por litio. El litio igualmente, como tecnología, ha ido bajando de precio paulatinamente, probablemente de 3 a 5 años más tengamos un precio un poco más asequible. Y evidentemente lo va a hacer mucho más competitivo de lo que ya es con respecto al plomo ácido. Voy a pasar la palabra a mi colega para que pueda hacer el cierre de nuestro webinar. Espero haya sido lo suficientemente claro. Cualquier duda o consulta vamos a seguir respondiendo para ustedes. Todo este material va a estar disponible para todas las personas que se registraron. Les va a llegar en un par de días más un correo electrónico con este webinar y el material de información que aquí se ha prestado. Muchas gracias por su atención. Le doy el pase a Jorge para que pueda hacer el cierre. Gracias, Heraldo, gracias. Espero fue muy útil para todos. Bastantes preguntas, tuvimos un muy buen público. Claro que siempre hay muchas dudas sobre baterías, claro, que son muchas tecnologías. Podríamos hacer un webinar solo sobre baterías de litio, solo sobre baterías de plomo ácido, pero la idea es dar un panorama general de cómo se usan las baterías. Voy a comenzar a comenzar aquí con la encuesta para que la vayan respondiendo, y voy a dar algunos anuncios importantes también. Se ve la encuesta que comenzó, ¿no, Heraldo? Sí, correcto. Ok, bueno, regresando aquí para finalizar, se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla, Heraldo? Bueno, pues yo me imagino que se vea. Cualquier cosa me avisan por el chat. A ver. Ok, gracias por avisarme aquí. ¿Dónde comprar los equipos? Entren, como ya había mencionado, en Victro Energy, Where to Buy. Lo pueden encontrar nuestros distribuidores. Generalmente siempre se tienen más de 2 distribuidores en los países. Entonces siempre habrá opciones para comprar nuestros equipos. Estos son otros sistemas de información de Victro Energy. Yo recomiendo bastante usar voy a colocarlo aquí, marcarlo, el Victron Professional, el segundo aquí. Tenemos otros webinars con otros temas en inglés, en español. Tenemos cursos a distancia que se pueden hacer por ahí. Para quien quiere aprofundar con Victron o en sistemas de almacenamiento de energía, es muy importante que hagan su suscripción por ahí, que también no tiene ningún costo. Claro, siempre acompaña los siguientes webinars, que nos faltan más 3 webinars sobre cómo instalar sistemas paralelos, sistemas trifásicos. Se puede ir acompañando por la página LATAM
latam.victronenergy.com o latam-victronenergy.com. Más material sobre cómo instalar, se puede bajar este libro que fue hecho por uno de nuestros colegas. Existe la versión en español. Aquí está el enlace. Recuerden que futuramente va a ser enviado esta presentación para ustedes también, en hasta unas 48 horas más o menos. Contactos, ya me pidieron contactos también. Los contactos para contactar a David, está aquí, el email de él. Nos pueden agregar en LinkedIn también, si tienen LinkedIn. Estos son los países que gerencia David. Los países que gerencia yo están aquí del lado derecho. Básicamente, Brasil gerencia todos los países, David gerencia todos los países, a excepción de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que sería directamente conmigo. Claro que pueden escribir a uno al otro, y si fuera alguna cosa sobre David, les paso su contacto, o al contrario, si le escriben a David, probablemente les pasará mi contacto también. Pedimos siempre que nos sigan en las redes sociales. Tenemos bastante información, esquemas de cómo hacer sistemas Victron. Estamos comenzando a hacer algunos posts sobre eso, información, videos. No solamente es información sobre Victron, sino es información educativa que nos ayuda a todos a ser mejores profesionales en sistemas de almacenamiento. Para encontrarnos es solamente digitar en Facebook o en Instagram, Victron Energy Latam, que va a aparecer en LinkedIn también. En el futuro próximo vamos a tener una página de LinkedIn específicamente para el mercado latinoamericano. Por favor, nos sigan y nos acompañen por ahí. Otros enlaces, entrenamientos, otros webinars al vivo se pueden encontrar en esta página aquí, Victron Professional, como les había dicho, siempre muy bueno para profundarse más. Acompáñenlos, más informaciones en latam.victronenergy.com sobre los webinars. Para quien quiera el portafolio completo de nuestros productos, lo pueden bajar en este enlace, ¿ok? Esta es una lista de precios, les considero una lista de precios. Lo importante es que vean todos nuestros productos. Esta lista de precios es para consumidor final en Europa, entonces no aplica para nuestros países aquí en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos acompañen en los siguientes webinars. David tuvo que salir, pero también les agradece su participación. Muchas gracias